Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver nuestra segunda clase de economía ambiental. En esta vamos a ver un par de cosas relacionadas con la unidad de competencia que calcula los costos ambientales y los ingresos de acuerdo a los procedimientos y las políticas internas de la organización. Entonces hoy vamos a ver conceptos de economía, algunos principios económicos, objetivos en este caso económicos, no académicos, eh, factores productivos y el concepto de la riqueza total que se relaciona absolutamente con el aspecto medioambiental. Si se acuerdan, la clase pasada nosotros estuvimos conversando más o menos de lo que era economía y que en definitiva ustedes conocían harto. Lo vimos con la contingencia económica, política y social, ¿ya? Entonces dijimos que de acuerdo a eso, la definición de economía tenía varios aspectos súper interesantes, pero si nos vamos como al griego, significa el que administra un hogar. Y eso tiene que ver porque en definitiva las economías y los hogares tienen muchísimas cosas en común. Para que seamos bien amplios en las definiciones, ustedes se van a encontrar con algunas que, no sé, pues dependen muchas veces de su ideología, van a ser más representativas, pero si ustedes quieren, hay una que dice que la economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas. Hay otro que dice que es la ciencia que estudia las relaciones sociales de la producción. Pero si se dan cuenta, en casi todas, o en la gran mayoría de ellas, hablan de la sociedad y de cómo la sociedad de alguna manera se organiza para trabajar o para administrar los bienes que tiene, o los recursos, si quieren decirlo de alguna manera. ¿Ya? A mí particularmente me gusta que entonces es una pequeña relación entre cómo las sociedades organizan su- sus bienes y servicios, ¿ya? Cómo van a producir, para quién van a producir y con qué van a contar para producir. Pero lo principal es que de alguna forma siempre son una relación social. Si se fijan, la economía dice que es una ciencia que estudia el modo en que una sociedad administra sus recursos, que ojo, siempre, siempre, siempre van a ser escasos y tienen la función que va a suplir, ¿ya?, las necesidades de las personas. Si se ponen a pensar ahora cuáles son sus necesidades, tal vez van a poder nombrar tres, pero si piensan un poco más, van a nombrar otras tres. Y en la medida que satisfagan alguna de ellas, se van a dar cuenta que va a surgir una nueva. Por lo tanto, por eso se dice que los recursos son escasos, pero que las necesidades son ilimitadas. ¿Ya? Si nos vemos y nos vamos directo a la clasificación, se van a dar cuenta que hay una parte que es la microeconomía y la otra es la macro. La microeconomía es una visión pequeña de cómo un efecto económico, ¿ya?, causa, en este caso, un efecto en otra cosa. ¿Ya? Esto es como causa y efecto. Hay una causa y también hay un efecto. Pero, por ejemplo, podemos pensar en qué pasa con el mercado de, si quieren, los cigarros. ¿Qué pasa con el consumo de cigarros si sube el precio? En teoría sí debería bajar, pero ustedes se dan cuenta que muchas veces la racionalidad no acompaña necesariamente las decisiones humanas. La economía busca eso, que las decisiones sean súper racionales, ¿ya? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, podríamos pensar, ¿qué pasa con el aumento del precio del pan? Entonces, un efecto microeconómico podría ser que la gente consume menos pan, ¿ya? Pero si pensamos en otro tipo de bienes, por ejemplo, ¿qué pasa si sube el precio de, no sé, de los anillos de oro? Entonces la gente deja de comprar anillos de oro. Y ahí ustedes después vamos a ver que hay una relación entre el tipo de bienes. Hay algunos bienes que son, en este caso, necesarios y otros bienes que son suntuarios. Entonces, aquellos bienes que son necesarios, a veces sube el precio, ¿ya? Pero el consumo no baja tanto como nosotros esperamos. Y eso quiere decir que esos bienes son, en este caso, inelásticos, ¿ya? Los bienes que tienen una alta tasa de reemplazo, porque sube el precio y yo los dejo de consumir o disminuyo radicalmente mi consumo, son aquellos bienes que son más bien inelásticos, ¿ya? Entonces, estas relaciones que son microeconómicas se dan como, ¿qué pasa si una cosa cambia? Por ejemplo, en el mercado, supongamos, si nosotros pensáramos, ¿qué pasa si bajara el IVA de los libros?
nos vamos a dar cuenta de que si baja el IVA de los libros, en teoría, chiquillos, la gente debería empezar a comprar más libros para leer. Eso es una visión microeconómica. En cambio, una visión macroeconómica es la que ocupamos en ejemplo en clase, donde dijimos que si pasaba algo, empezaban todos los mercados inmediatamente a reaccionar, que es como el caso de lo que hablamos del coronavirus. Eso es absolutamente macroeconómico, porque ustedes se van a fijar que una enfermedad que ataca a los distintos países en este caso, va causando efectos económicos gigantescos. ¿Ya? O sea, si se fijan, los efectos no solamente son en la economía, sino que también son sociales, ¿ya? Son culturales, porque cambia, por ejemplo, usted en esta cuarentena no puede salir, por lo tanto hay también otro tipo de efectos en sus relaciones sociales, por ejemplo, ¿ya? No solamente se impacta desde el punto de vista de la salud, sino que también en lo económico, en lo cultural, ¿ya? Eh, entonces aquí son indicadores que son muchísimo más grandes, como la producción nacional, los ciclos económicos, el empleo y la famosa inflación que vamos a estar viendo próximamente. Bueno, si ustedes miran en su casa todos tienen funciones distintas. Entiéndase su hogar como lo quieran, como ustedes lo tengan, ¿ya? Entonces, si ustedes piensan o si viven con algunos amigos, se van a dar cuenta que hay acciones que las hace alguien en particular, pues, quien realiza cada tarea y que reciben a cambio de la tarea realizada. Entonces, de alguna manera nosotros tomamos estos recursos, chiquillos, que son escasos, y teniendo en cuenta la capacidad de nuestros miembros, los esfuerzos que ellos hacen, entonces con eso trabajamos nosotros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una casa, ejemplo, mi casa, ¿ya? Alguien hace el aseo, hay alguien que barre, hay alguien que lava, hay alguien que ordena, hay alguien que juega. Entonces, todas las personas en una sociedad tienen distintos roles. Hay alguien que cuidan, hay alguien que es el doctor, hay alguien que es el que produce, por ejemplo, en la minería, ya tienen distintos actores y esos actores se coordinan de alguna manera para administrar los bienes y servicios. Eh, bueno, en esta sociedad que nosotros estamos hablando se toman decisiones, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los bienes producidos y cuáles no en este caso? Podríamos pensar en un recurso natural. Este recurso natural se ocupa, no se va a ocupar, ya se va a guardar para las futuras generaciones. ¿Qué vamos a hacer con ello? Pero hay unos recursos que son económicos, que son como los factores originarios de la producción, y aquí ustedes se van a encontrar con que está la tierra, el capital y el trabajo. Entonces, los países o los modelos económicos se organizan de alguna manera, ¿ya? Entonces, ¿de quién es la propiedad de la tierra? ¿Cómo vamos a trabajar? Y cómo vamos a administrar o generar el capital, ¿ya? También vamos a ver que algunas economías son capaces de fijar, por ejemplo, los precios de los bienes producidos. Nosotros lo vamos a poder ver hoy día con un tema de contingencia. Si se habrán dado cuenta, las mascarillas subieron un montón. Entonces, en las noticias hoy se habla de que de alguna manera vamos a empezar a regular esos precios, ¿ya? Entonces, en algunos países los precios sí se pueden regular abiertamente y en otros no se puede porque nos relacionamos entonces con los distintos modelos económicos. Y ustedes entonces lo van a ver aquí y después dice, ¿a quién debo resguardar? Entonces, ¿cuáles van a ser los grupos más vulnerables o los recursos más vulnerables que yo voy a utilizar o que voy a resguardar? Y todo eso lo decide nuestra, como sociedad, si lo quieren llamar de alguna manera, ¿ya? Pero lo que les voy a pedir, por favor, dice ahí, por favor, no me olvides, es que no se olviden nunca de que existen estos capitales, ¿ya? Que son los factores originarios de producción. Se van a encontrar que está el trabajo, la tierra y aquí está el capital, ¿sí? Se los voy a explicar de una manera bien simple. Todos nosotros tenemos inherente algo que se llama trabajo. Por ese trabajo a usted le van a pagar, ¿sí? En la medida que a usted le pague, usted puede recién empezar a generar un capital, que puede ser por su salario, chiquillo, porque tenga algún interés, no sé, por un depósito bancario, por ejemplo, y uno va generando algo que se llama riqueza, ¿sí? Y hay otro factor productivo que se llama tierra. Entonces, ojo con esto, porque en nuestro país la tierra está separada, ¿ya? Yo puedo comprar un terreno, en este caso, pero puede venir sin agua, ¿ok? Eso lo vamos a tocar después en otra clase. Entonces, vamos a ir viendo un par de cosas. Por ejemplo,
los países pueden tener, de estos tres capitales que están acá, pueden ir buscando la forma de desarrollo que quieren tener. Por ejemplo, para que nos quede súper claro, pensemos en hoy día el fenómeno de la inmigración y nos vamos a dar cuenta de que tenemos una gran cantidad de haitianos. Me van a preguntar, ¿por qué tal vez tanto? Pensemos o tengamos la base que la persona que llega de Haití tiene este factor productivo, que es el trabajo. El trabajo él lo puede transar en el mercado, ¿sí? Ahora, en esta realidad, en nuestro país, él puede hacer eso, ¿sí? Pero si nosotros nos pensamos en Haití, ¿sí? Había un par de cosas que son súper complejas, porque en Haití tenemos un serio problema con los recursos naturales, ¿ya? Entonces, para que Haití lograse más riqueza o pudiese crecer, tendría que pasar un par de cosas. Tendrían que encontrar, por ejemplo, un nuevo recurso natural que les permitiera de alguna manera alcanzar otro nivel de crecimiento, ¿ya? O, en su defecto, podrían llegar inversiones, por ejemplo, extranjeras que hicieran crecer la riqueza, ¿sí? Si yo quisiera crecer con el trabajo, debería invertir en capital humano, ¿sí? Si yo lograse hacer todo esto, eh, se van a dar cuenta que la riqueza de los países empieza a crecer, ¿ok? Pero en Haití eso es extremadamente complejo porque la gran mayoría de sus recursos naturales han sido mermados. Acuérdense que Haití ha sido colonia de varios países, ¿ya? Entonces por eso usted se va a encontrar que unido a este fenómeno, más los fenómenos políticos, sociales y económicos que tiene, han generado una mayor inmigración. Recuérdenme por favor que ese tema en particular lo vamos a ver en clases para poder explicarle muy bien el fenómeno que estamos hablando recién. Lo que quiero entonces es que no se olviden nunca, por favor, que típica pregunta de prueba, ¿cuáles son los factores productivos? Y usted va a decir, profe, tierra, capital y trabajo, ¿ya? Eso es lo que aparece en él. Entonces, tenemos un problema porque ¿por qué es tan importante preocuparse de cómo gestionar los recursos? Principalmente porque todos los recursos, si ustedes los piensan, son súper limitados. Incluso aunque usted considere, por ejemplo, que usted tiene toda la plata del mundo, ¿ya? O todo el dinero del mundo, hay cosas que no va a poder comprar. Por ejemplo, una obra de arte, ¿ya? Pensemos en que si usted quiere incluso la vida, ¿ya? Tiene un límite. Si quiere puede pensar hoy día en agua, chiquillos, todos estos recursos son súper escasos y eso a nosotros en recursos naturales nos genera un inconveniente gigantesco porque los recursos naturales hoy día son cada vez más limitados. Si usted lo piensa súper bien, se va a acordar que tal vez en el colegio le enseñaron que el ciclo hídrico era un recurso natural renovable, pero hoy día se va a dar cuenta de que ese recurso ya no tiene esa calidad. Entonces, el problema para nosotros en economía ambiental es que lamentablemente estos recursos naturales son súper limitados. ¿Ya? Si consideramos esto, de que los recursos son escasos, hay algunos principios económicos que nos van a costar a nosotros cómo tomamos las decisiones. Entonces, son 10 principios que se los voy a explicar de manera muy breve, pero para que pueda quedar muy claro qué es lo que sucede con nuestras decisiones. Entonces, el principio número 1 dice que los individuos se enfrentan a disyuntivas entre las que hay que elegir. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a estudiar o voy a salir? ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a gastar o voy a ahorrar? ¿Ya? Eso tiene que ver con que precisamente nosotros tenemos que renunciar a una cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo decido, tengo un recurso natural, si yo decido conservarlo y no tocarlo, yo estoy renunciando, por ejemplo, a la generación de dinero, ¿ya? A la generación de la riqueza económica en ese momento. Pero si lo decido explotar, ¿ya? Me voy a dar cuenta que estoy renunciando al bienestar económico o estoy haciendo que las futuras generaciones no tengan los mismos recursos que teníamos nosotros. Entonces, siempre de alguna manera nosotros vamos a tener esa disyuntiva que vamos a tener que elegir. Entonces, muchas veces las sociedades se encuentran con esa disyuntiva. ¿Qué es lo que es más importante? ¿La eficiencia
o la equidad. Bueno, que se entienda que la eficiencia está relacionada con el crecimiento económico, ¿ya? Nosotros lo hablamos la clase pasada. En la primera clase yo les dije que había una diferencia esencial entre lo que era entre lo que era crecimiento y lo que era desarrollo. Y eso deberíamos tenerlo súper claro. Entonces, el crecimiento eran indicadores generales que mostraban que, por ejemplo, un país estaba súper bien. Pero la equidad tenía que ver, o tiene que ver más bien con la justicia, con lo que es a cada cual lo que le corresponde, o qué es lo que le está tocando a cada integrante de nuestra sociedad. Entonces, si yo pienso, y volvemos al tema de que yo les había dicho, pensando en el PIB per cápita, si ustedes tenían esa cantidad de dinero, que era el PIB per cápita, y ustedes me dijeron que no. Entonces, efectivamente, pues, si yo tomo un indicador y lo parto por toda su población, me voy a dar cuenta de que soy súper eficiente. Pero si yo trato de ser equitativo o me pregunto qué le toca a cada cual en una sociedad, me voy a dar cuenta de que no siempre la eficiencia va de la mano con el concepto de la equidad. Y ahí a los países se les genera una pugna gigantesca. Esta pugna entre eficiencia y equidad tiene algunos ejemplos. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a administrar un sistema social? ¿Cómo vamos a ver un seguro de desempleo? ¿Lo vamos a hacer igual para todos? ¿Lo vamos a hacer por cuotas? Chiquillos, vamos a trabajar. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué voy a hacer yo, por ejemplo, con el aumento de los impuestos? ¿A quién le voy a cobrar más? ¿Cómo voy a hacer de alguna manera que sean altamente eficientes y que se distribuyan, aquí pensando en la equidad, de una buena manera? Entonces, nosotros podemos pensar, y tenemos un par de ejemplos que son en Chile, que muchas veces hay una pugna, que demuestran bien claro que hay una pugna entre la eficiencia y la equidad. Por ejemplo, hay un decreto que es el Decreto Supremo 701, que es la ley forestal, la deben conocer así tal vez, que ha demostrado ser súper eficiente, ¿ya? Porque de verdad hoy día ha logrado, por ejemplo, que las empresas forestales o que pequeños predios forestales, en este caso, eh, pongan, planten árboles, ¿sí? Nosotros hemos visto entonces que hay una gran cantidad, si han ido de paseo de vacaciones, por ejemplo, al sur, se van a dar cuenta que, claro, en todos lados hay pino, o en este caso eucaliptus, ¿ya? Sin embargo, si nosotros lo miramos desde un punto de vista económico, ¿ya? O desde un punto de vista de la eficiencia, eso es altamente rentable y genera una gran cantidad de dinero. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, no podríamos decir que es muy equitativo. Si usted lo piensa entre la gente que vive ahí, hay una pérdida de la biodiversidad, por ejemplo, se va a encontrar que hay problemas con el agua, ya se va a encontrar que hay problemas de incendios forestales. Está súper demostrado que aquellos terrenos que son de monocultivo se defienden de menor manera frente a un incendio que aquellos que no lo son. Entonces nosotros deberíamos juzgar muchas veces qué efectos va a tener, o voy a ser 100% eficiente o voy a apuntar hacia la equidad. Y esa es una disyuntiva gigantesca, porque si ustedes lo piensan, el decreto forestal lo que hacía es que aquellos terrenos, podía hacer una reconversión de aquellos terrenos que ya no estaban destinados a la ganadería. Entonces se trató de impulsar un sector para generar empleo, por ejemplo, y se genera esto de las forestales. Sin embargo, hoy día todos nos hemos preguntado cómo diablo las forestales están llegando ya muy al sur de Chile, y muchas veces están amparados por este decreto, ¿ya? Entonces nosotros deberíamos cuestionar entonces qué es lo que queremos o cómo queremos crecer, ¿sí? Entonces la eficiencia y la equidad muchas veces, que es lo que ustedes se van a estar dando cuenta constantemente en esta asignatura, producen entonces una pequeña pugna, a veces no tan pequeña, por supuesto, ¿ya? Seguimos. La segunda cosa que nos va a interesar a nosotros es que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. O sea, siempre hay algo que se denomina costo de oportunidad, que es aquello a lo que yo voy a renunciar para conseguir otra cosa. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo que hoy día es súper conflictivo, Alto Maipo. ¿A qué estoy renunciando yo para generar más energía? ¿Sí? Entonces, eso de aquí estoy renunciando yo, siempre, siempre, siempre va a poder ser evaluado en términos económicos, ¿ya? Pensemos entonces que esos términos económicos nos dicen un monto y nos indican a qué es lo que estoy renunciando, ¿sí? Entonces, todo hoy día es posible ser evaluado económicamente, pero ojo que esa evaluación económica también tiene que ser ambiental.
la parte ambiental también debería estar considerado en ese monto de dinero, ¿ya? Entonces, los costos de oportunidad son siempre lo que yo voy a renunciar, ¿sí? Evaluados económicamente, por supuesto. Bueno, el principio número 3 dice que los individuos, y aquí lo vamos a pensar, somos súper racionales en nuestras decisiones. Entonces, ¿qué gano si yo sacrifico algo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya, yo me voy a quedar una hora más estudiando. Y de ahí pienso, ya, si me quedo una hora más estudiando, yo necesitaba un 4, ya voy a estudiar. Entonces uno piensa de repente, ya, si estudio 3 horas me puedo sacar un 3,5. Si estudio 4 horas, me voy a sacar un 4,5. ¿Ya? Entonces siempre la marginalidad está, o podría pensarlo, un 4, un 3,5, un 3,6. ¿Cuánto debo estudiar para sacarme un 4? ¿Ya? Entonces siempre ya, y para sacarme un 4,1, y para sacarme un 4,2, un 4,3 y un 4,4. ¿Ya? Siempre va a ser entonces en la relación del marginal, del uno más, uno más, uno más, que es lo que tengo que invertir yo para tener uno más. Siempre nosotros vamos a pensar racionalmente, ¿ok? Y esperamos que esa decisión sea racional si el beneficio, ¿ya?, es superior al costo. Cada vez que pensemos en marginal, chiquillos, estamos pensando en agregar uno más. Aquí tenemos un problema súper grande porque dice que los individuos, o sea, nosotros, respondemos en base a los incentivos. Pero nos vamos a encontrar que en la parte ambiental, por lo general, los incentivos están hacia las empresas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los acuerdos de producción limpia, donde el Estado subvenciona una acción ambiental de una empresa, ¿ya? Es el Estado el que pone la plata para que eso suceda. Es el Estado el que entonces dice, por ejemplo, voy a poner un impuesto para el que contamina paga. Entonces las empresas dicen, si yo tengo que pagar, ¿ya?, entonces voy a disminuir mis emisiones. A veces los incentivos son positivos y otras veces son negativos, pero en definitiva nosotros respondemos a incentivos. El punto es que de alguna manera hay pocos incentivos para las personas, ¿sí? Más allá de, perdón, hablando ambientalmente, más allá del incentivo que usted pueda sentir así como, oh, yo soy súper capitán planeta, reciclo todo. Claro, eso es fantástico. Sin embargo, no hay un incentivo económico, no hay un reconocimiento a su acción, ¿ya? Entonces, eso muchas veces nos complica a nosotros el quehacer ambiental en las personas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, es súper interesante que el Estado y las empresas piensen en cómo van a incentivar a las personas para que logren las reducciones que nosotros necesitamos. Cuando yo digo las reducciones, estoy hablando cómo van a disminuir la contaminación, ¿ya? Entonces, hay algunas campañas hoy día, no sé si las has escuchado, que dice agua que no has de beber, no la dejes correr. Ahí tiene una campaña de incentivo donde usted, si muestra ahorro, puede lograr algunos bonos o algunos descuentos, ¿ya? O si usted quiere, por ejemplo, esas máquinas donde hoy día las personas pueden ir a dejar sus envases y, por ejemplo, te dan dinero. Eso es un súper buen incentivo. O en su defecto, yo voy a dejar una botella y si dejo varias, tengo un pasaje de metro. Ya, otros países lo están incorporando y esperamos que prontamente nosotros también tengamos esa garantía. El comercio, dice el principio número 5, puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Usted pensará cómo lo pueden hacer. Sí, de alguna manera, si usted mira acá, hoy día el comercio, si se da cuenta, hasta hace poquito rato atrás, las empresas eran súper lineales. Sacaban del medio ambiente, producían y votaban. Sacaban del medio ambiente, producían y votaban. Pero hoy día se está hablando de que existe esto que se llama economía circular, donde todo debe ser revalorizado y todo debe ser integrado nuevamente al proceso productivo. Entonces hay un ecodiseño, chiquillo, hay una nueva forma de hacer las cosas, hay un repensar antes de hacer, ¿ya? Entonces también lo vamos a ver en clase, que es lo que es la economía circular, pero ustedes se van a fijar que es una nueva forma, entonces es un ciclo precisamente, donde todo esto que sale de acá tiene que ser reaprovechado en otros procesos productivos. Ahí tienen un ejemplo. Y otros ejemplos ustedes se van a encontrar con las huellas de carbono, por ejemplo, donde las empresas son capaces de definir cuál es su huella de carbono y se comprometen a reducciones. Hablamos también, por ejemplo, del comercio justo,
donde hay un par de países, entre ellos Inglaterra, que se asocian al comercio justo y es pagar lo que le corresponde a los productores, ni más ni menos. El comercio justo es algo que, entonces, por ejemplo, cuando yo soy una empresa y te digo, no, ¿cuánto vale esto? 8, no, pero yo te lo compro en 3. Entonces ahí tenemos algo que es injusto. O tal vez yo estoy pagando a 180 días. Ese tipo de acciones hoy día están siendo erradicadas del mercado. Entonces, por ejemplo, el comercio justo tiene que ver con pagarle lo que le corresponde también a los trabajadores, ¿ya? Entonces las empresas se certifican, ¿ya? O dicen que trabajan con comercio justo. Ojo que no basta decirlo, hay que comprobarlo. Sobre todo hoy día que una foto o una denuncia pública en redes sociales puede destruir la imagen de las empresas rápidamente. Nos encontramos también con la huella hídrica, ¿ya? Donde aquí yo digo cuál es mi consumo de agua para hacer los productos y después de eso, una vez que ya la mido, tengo que comprometerme a reducciones, a cada vez entonces ocupar menos recursos para producir, en este caso, los productos, menos, entiéndase como menos recursos hídricos. Y también tenemos algunas PAS, por ejemplo la 2050, que es como una mochila ecológica, donde yo efectivamente digo cuánto gasté de agua, cuánto gasté de energía, cuánto gasté de recursos bióticos y abióticos para producir entonces un bien. ¿Sí? Con eso yo lo declaro. PAS 2050 tiene una empresa que ustedes la conocen muy bien que se llama Coca-Cola. ¿Ya? En su afán de reducir, por ejemplo, el agua, Coca-Cola ha implementado reutilización de agua, ¿sí? Ustedes pueden estar de acuerdo con lo que haga Coca-Cola o no, o tal vez ni les gusta, ¿ya? Pero en definitiva, ustedes tienen, por ejemplo, que esa botella hecha en base de fibras vegetales es un intento por gastar, en este caso, menos petróleo, por ejemplo, ¿sí? Un derivado del petróleo, porque el plástico es un derivado del petróleo. Por lo tanto, esto de que yo agrego alguna fibra, ya la hago más ecológica, la hago más delgada, la hago más ligera, voy haciendo entonces ahorros significativos. Y nos vamos a encontrar con algo que los va a perseguir toda la vida, que es la ISO 14000, que tiene que ver entonces con los temas de una certificación ambiental, de gestión ambiental en las empresas. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, de alguna manera el comercio sí hace cosas interesantes y lo interesante de esto, valga la redundancia, es que efectivamente las empresas se contagian, ¿ya? Si una empresa lo hace y si lo hace líder, ¿por qué Jumbo no lo va a hacer? Entonces, si lo hace líder y Jumbo, entonces invitamos también a Santa Isabel que lo haga. Y así rápidamente las empresas se van contagiando. ¿Ok? Por lo general, dice, los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Sí, a veces. Y aquí, por lo general, los mercados se mueven a través de la oferta y la demanda. Entonces, las personas, cuando los precios están bajos, las personas compran alto y cuando los bienes se vuelven escasos, suben de precio. Lo estamos viendo hoy día a través de algo bien complejo porque es el precio de las mascarillas, por ejemplo. ¿Sí? A veces los mercados no son, en este caso, no se organizan por sí solos. ¿Ya? Pero pensemos, por ejemplo, en bienes que sí lo hacen. Usted considere, por ejemplo, vaya a la calle Estado, a donde están los zapatos. ¿Sí? Se va a encontrar que efectivamente ahí los precios son parecidos y que si una empresa empieza rápidamente a bajar, la otra hace lo mismo y se contagian. A veces hay imperfecciones en los mercados, ¿ya? Donde las empresas, por una situación puntual, son capaces de asociarse para lograr, por ejemplo, mejores resultados económicos, que es algo que hemos visto en Chile, por ejemplo, con la Asociación de Productores de Pollo, APA, ¿ya? La Asociación de Productores Avícolas, ahí encontramos algo, o con el caso de las farmacias, que les va a sonar más conocido tal vez, ¿sí? Hoy día lo podemos ver, o podemos ver una falla de mercado en lo que está pasando con dos bienes que son muy escasos, que son las mascarillas y el alcohol gel. Entonces, por lo general, el mercado se puede organizar solo. Otras veces es el Estado el que tiene que intervenir. ¿Ya? Estos casos los vamos a ir viendo uno a uno en clase. Bueno, acá está, pues. Entonces, el Estado puede mejorar en ocasiones los resultados del mercado. Efectivamente, cuando los precios empiezan a subir, por ejemplo, o los mercados no son 100% eficientes, ¿ya?
existe algo que se llama fallo de mercado. Para nosotros, ojo, la contaminación es un fallo de mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si volvemos a nuestro fallo de mercado, hoy está pasando precisamente con el tema de la escasez de las mascarillas, ¿sí? Pero como ustedes ya se dieron cuenta que son un bien necesario o prioritario en esta situación, el Estado hoy está trabajando una ley para fijar los precios de las mascarillas o de los bienes necesarios en este tipo de pandemias, por ejemplo, ¿ya? El principio 8 dice que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Efectivamente, si ustedes se dan cuenta, Chile tiene una gran cantidad de recursos naturales que puede producir bienes y servicios y que los exporta. Por eso Chile gana dinero, ¿ya? Obtiene dinero de este intercambio. Y efectivamente, entre más bienes producimos, se entiende, o es lo que creemos que entendemos, más dinero o más recursos económicos tiene nuestro país, por lo tanto empieza a crecer, a crecer, a crecer. Efectivamente, nosotros siempre habíamos pensado, o por muchos años se tuvo esta decisión, que a mayor productividad, mayor nivel de vida. Ojo que aquí hay un corto y largo plazo porque de alguna manera no estábamos considerando que lo que pasaba con el fenómeno del sustentable y lo sostenible entonces, la productividad tiene que estar basada en el fenómeno de la sustentabilidad y ser sostenible en el tiempo, ¿sí? Que lo sustentable se mantenga en el tiempo y eso es un fenómeno que va a ser súper interesante para ver cómo crecen nuestros países, ¿ya? O cómo hay un escalar dentro de la situación económica o de la calidad de vida de las personas. Los, Hay un principio número 9 que dice que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Pero en definitiva, chiquillos, cuando existe un fenómeno que los precios de los bienes van subiendo y subiendo y subiendo, se produce un fenómeno de la inflación, ¿ya? Entonces, muchas veces vamos a encontrarnos con que un aumento general del nivel de los precios en una economía. Entonces, cuando los precios empiezan a subir, el dinero vale menos. ¿Se han fijado? Ahora, piensen, por ejemplo, en este fenómeno de la inflación cuando ustedes eran chiquititos. Y no sé, pues el tío buena onda o el papá se ponía así como buena onda también y te decía, tome, aquí tiene 200 pesos. Cuando ustedes eran chicos, 200 pesos tal vez era harto, ya 500 si quieren. Pero ¿qué hace un cabro chico hoy día con 500 pesos? O sea, poco, pues, profe. Efectivamente, porque si lo piensan, de alguna manera las monedas se van devaluando y los precios siguen subiendo. Ese es el fenómeno de la inflación, ¿sí? Que el dinero que yo tengo, chiquillo, pierde su valor y los precios siguen subiendo, ¿sí? Entonces ahí los gobiernos tienen que de alguna manera ir manejando este fenómeno inflacionario para que no se nos disparen los precios y nuestro dinero tampoco pierda valor. Y hay un principio que es el 10º, que dice que las sociedades se enfrentan a una disyuntiva de corto plazo entre inflación y desempleo. Entonces, si yo lo pienso de alguna manera, voy a decir, yo voy a controlar el fenómeno del desempleo y voy a generar harto empleo y todas las empresas van a poder generar empleo. Si esto pasa, chiquillo, va a suceder que hay más gente que está trabajando. Si hay más gente que está trabajando, la gente va a tener más dinero disponible para poder gastar, ¿cierto? Si hay más dinero disponible, ¿qué creen ustedes que le pasa a los precios? La opción es que suben. Entonces los precios, como hay más dinero, chiquillo, los precios empiezan a subir, los precios de los bienes, y efectivamente tenemos que, de alguna manera, entre más suben los precios, más inflación tenemos. Entonces, obviamente, todos los gobiernos buscan que tener el menos desempleo posible, pero siempre manejando este fenómeno de la inflación, ¿ya? Entonces, en eso más o menos van. Ahora, yo les hablé recién, hace un poquito rato atrás, que dependía de cómo se organizara el país en la asignación de recursos. Entonces, todas las sociedades deben responder 3 preguntas que son fundamentales. ¿Qué producir? O sea, ¿qué bienes van a trabajar? ¿Cómo los van a producir? Eso quiere decir con qué tecnología, y aquí a nosotros nos interesa harto porque tiene que ver con todos los aspectos ambientales y para quién lo van a producir, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la distribución.
Si ustedes lo piensan de una manera súper general, ojo, porque después nos vamos a ir metiendo ahí, existen dos sistemas de asignación de recursos, ¿sí? Uno que es un sistema de autoritario y el otro es un sistema de mercado. Entonces, en el sistema autoritario, pensemos en Cuba, por ejemplo, es el Estado el que toma las decisiones de qué producir, cómo producir y para quién producir. Y en un mercado como el nuestro, o en un sistema de mercado como el nuestro, el mercado y los precios corresponden a tres preguntas básicas, obvio. Entonces, ¿qué producir, cómo producir y para quién producir? Pero dejamos que el Estado de alguna dejamos que el mercado de alguna manera se regule solo, ¿ya? Bueno, aquí también vamos a caer en una discusión gigantesca, pero lo vamos a ir desarrollando en la medida que avancemos en nuestra materia. Bueno, si pensamos, todos los, todos los gobiernos, chiquillos, todos los países, lo que buscan son estas cositas que están acá, estos cinco puntos para lograr sus objetivos económicos. Un alto nivel de empleo, ¿sí? Entre más gente está trabajando, muchísimo mejor. Estabilidad en los precios, eso quiere decir que el pan cueste siempre, o que no cueste siempre, sino que si va a subir, suba muy poquito, ¿sí? Pero no podríamos tener que el pan hoy día cuesta 700, mañana 800, después 900, después baja nuevamente a 700 pesos. Eso no. Nosotros necesitamos que los precios sean estables. También buscamos de alguna manera ciertas eficiencias, ¿ok? Entonces la eficiencia, claro que es importante, es un fenómeno súper interesante, pero también tiene una pugna, que es lo que estábamos hablando hace un rato atrás, con el fenómeno de la equidad. Buscamos otra cosa que es la distribución equitativa de la renta, y aquí nosotros tal vez como país estamos un poquito al debe. Como no podemos fijar cuánto va a ganar o cuánto es el máximo que puede ganar alguien, nuestro país ha decidido poner entonces un piso, que ese es el salario mínimo, el sueldo mínimo, que es entonces el piso es de aquí para arriba, chiquillo, puede ganar la gente, nunca para abajo, ¿sí? El salario mínimo es el mínimo establecido, bajo eso no hay nada más. Entonces, para fijar esta distribución equitativa de la renta, yo puedo lograr dos cosas. Si las o pensado, el aumento de las rentas nacionales aumentará las rentas de los que ganan menos, o sea, suponiendo que si suben los sueldos, debería pasar de que todos empezaran a ganar más. El problema de esto es que esto no sucede inmediatamente, necesita tiempo para implementarse. Y otra posibilidad es que para distribuir equitativamente yo le cobro un poco más, o le cobro impuestos si quieren, a las personas que son entonces los que tienen más. A los más acomodados les cobro más para financiar, por ejemplo, los programas sociales, ¿sí? Y lo último que busca como objetivo económico es el crecimiento, ¿sí? En incremento en la capacidad productiva, en la maquinaria, en la tecnología que vamos a aplicar, en la creación de empresas y en las nuevas maneras de organizar la producción. Todo esto que está acá, ¿ya? Es lo que buscan entonces los países. Cómo se organizan depende de los sistemas económicos que tengan, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto porque también va a ser un tema para discusión. Porque si usted lo quiere ver de una manera más crítica, estos son temas que son súper de contingencia, que están en la palestra hoy en día y que por supuesto que deberían ir acompañados a un tema asociado a la equidad, que es lo que conversábamos en la clase pasada, ¿ya? Entonces, de alguna manera, porque nos quede súper claro que estos son los objetivos económicos que se persiguen. Si nos vamos a mirar esto, ¿ya? Se van a dar cuenta que nosotros vamos cada vez, miramos este monito, dice, acabo de enterarme de un montón de cosas que necesitamos y que yo no me había dado cuenta, dice el niño. Efectivamente, las personas tenemos necesidades así, pero gigantescas, o según nosotros creemos que tenemos necesidades. Tenemos necesidades de alimentación, de vestimenta, de educación. Entonces, para todo eso tenemos algunos recursos, pero los bienes son escasos. Entonces, muchas veces no son suficientes para cubrir todas las demandas. Entonces, de alguna manera nos va a pasar lo siguiente. Yo tengo hambre. Si yo tengo hambre, chiquillo, sacio mi hambre. Pero ¿qué preferimos de repente? ¿O voy a saciar mi hambre con un pan? Si yo como el pan, ya quedé satisfecho, nada más. O puedo saciar mi hambre con sushi, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta de que ya no solo es hambre, sino que es hambre de algo en particular. Y ahí se van a dar cuenta de que efectivamente nuestras necesidades son siempre escalares.
Eso quiere decir que van a ir subiendo y subiendo y subiendo. Tenemos necesidades que son individuales, como el hambre, por ejemplo. Ya, yo siempre tengo hambre. Y hay otras que son sociales. Entonces aquí vamos, o colectivas si los quieren llamar, pero son de la sociedad. Por ejemplo, la carretera, en este caso los centros de justicia, la defensa, chiquillos. Estas son, en este caso, sociales. Entonces, la economía en definitiva se preocupa de las necesidades sociales y de las necesidades individuales, ¿ya? Y para esto nosotros hacemos intercambio de bienes y servicios o vendemos, por ejemplo, nuestro trabajo para poder tener una remuneración y con esa remuneración suplimos nuestras necesidades. Entonces, las necesidades son la sensación de carencia, de que te falta algo y que yo necesito satisfacerlo. Entonces se dividen según las que están acá. Es súper interesante pensar que hay naturales como comer, ¿ya? Y hay otras sociales. Entonces, por ejemplo, yo tengo una necesidad que es natural. Cómete un pan con mantequilla. Y se me quitó el hambre. Pero hay necesidades que son de repente asociadas a la sociedad. Hoy es que el sushi está así como más de moda. Comamos sushi. Les puedo apostar que la primera vez que ustedes consumieron sushi tal vez no les gustó. Pero lo siguieron intentando precisamente porque alguien insistía. Entonces la sociedad muchas veces te lleva al consumo. Hay necesidades que emanan en este caso de la sociedad. Son las colectivas y las públicas. Por ejemplo, en este caso que surgen de un individuo pero pasan por la sociedad en este caso, ¿ya? Y aquí vamos a tener, por ejemplo, la salud. Y hay otras que son entonces públicas que tienen que ver, que también surgen de la misma necesidad, por ejemplo, orden público, ¿ya? Hay primarias y secundarias. Las primarias, ojo, que de ellas siempre, siempre, siempre depende la vida, y las secundarias que tienen que ver con que aumenta el bienestar de las personas. Entonces, en teoría económica, de lo que nosotros siempre vamos a hablar es de un bien. Puede ser un bien o un servicio, pero tiene la gracia que es capaz de satisfacer una necesidad, que puede ser material o inmaterial, directa o indirecta, ¿ya? Entonces, aquí ustedes se van a encontrar que hay un montón de bienes que se transan en el mercado. Vamos a tener, y aquí van a poner mucha atención, que los bienes se pueden dividir de distinta manera. Por ejemplo, nosotros vamos a tener algunos bienes libres que son ilimitados. Pensemos en un bien libre. Asumo que están respirando. Si están respirando, ahí tienen un bien libre. Vamos a pensar en otros que son económicos y por lo general son escasos, ¿sí? Y son escasos en relación a los deseos que hay de tenerlos, ¿ya? Ejemplo, muchas veces, no sé, un libro, por ejemplo, ¿ya? Un auto, si ustedes quisiesen. Una casa, ¿sí? Entonces son escasos en relación a la necesidad que hay de ellos. Y pensemos incluso un yogur. Si a todo el mundo se le ocurriese comer yogur, igual son escasos, ¿sí? Hay unos que son de capital, que sirven para producir otros bienes, por ejemplo el dinero, y hay otros que son de consumo, que se destinan directamente a la satisfacción de las necesidades humanas. Hay algunos que son duraderos y otros no duraderos. Y hay otros que son intermedios, que sirven para elaborar otros bienes, ¿ya? Y hay bienes que son finales, que ya son los que surgieron de esa transformación. ¿Ok? Aquí tiene algunos ejemplos. Un bien libre, un bien económico, ¿ya? Un bien de capital y un bien de consumo, ¿sí? Ahí iba a tener entonces un bien de, también como el cobre, por ejemplo, que es un bien intermedio, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros con todas nuestras necesidades? Como son escasos, vamos a tener que elegir qué queremos. Porque si pensamos, nuestro recurso dinero es súper escaso, entonces de alguna manera yo tengo que priorizar lo que necesito. Entonces, en economía, ojo, en economía, no en marketing, ya no es, si usted analiza el mercado es distinto, pero en economía lo primero, ya, son las necesidades biológicas o primarias y luego las secundarias, ¿sí? Ojo con que yo diga que los bienes son escasos, no es que seamos pobres, es que la escasez es que hay, pero son limitados, y la pobreza es que no hay. Entonces hay que hacer una diferencia bien notoria. ¿Cuál es el problema, chiquillos, que nosotros vamos a tener?
en recursos naturales, que existe algo que se llama capital natural, pero lo vamos a explicar de alguna manera. Todos los países ya van a estar viendo siempre, siempre, siempre su capital. ¿Se acuerdan que yo les dije que todo podía ser equivalente a dinero? Entonces, o evaluado económicamente, si lo quieren decir más técnicamente. Hay distintos tipos de capitales, po. Capital manufacturero, capital humano y capital natural. Este capital manufacturero son todas las máquinas, infraestructuras, chiquillos, y todas las empresas que usted pueda tener para hacer algo. Este capital humano es todas las personas y su stock de conocimiento, su educación, sus habilidades, su capacitación para hacer algo. Y este capital natural son todos los recursos naturales, ¿ya? Renovables, no renovables, que están valorados en términos económicos. El punto es que yo estoy haciendo un tema asociado a la sustentabilidad débil, ¿sí? Si yo recambio este capital natural y lo convierto en stock de capital manufacturero, este capital que está acá total crece, ¿sí? Sin considerar que yo perdí capital natural. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros como país muchas veces es hacer un recambio de este capital para este capital. Voy a poner un ejemplo bien bestial para que se entienda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a asumir, mire la tontera que voy a decir, voy a asumir que efectivamente yo tengo un capital natural de unos bosques no sé, vamos a pensar en roble, supongamos, ¿sí? O mejor algún árbol nativo, así como, ya, lenga, si quieren. Y lo voy a cortar, varias hectáreas, cientos de hectáreas, los voy a llevar entonces a una forestal, los vamos a chipear y los vamos a vender. Con el dinero que yo obtengo de mis bosques de lenga que acabo de vender, yo lo voy a invertir en capital humano y voy a capacitar a mi país, por ejemplo. Ya les voy a dar más capacitación, mejor educación, más acceso, mayor conocimiento. Los voy a hacer entonces enfrentar el nuevo siglo, chiquillos, con habilidades más tecnológicas, por ejemplo. Me voy a encontrar que esto que está acá, el capital humano, va a crecer. Este baja, que es el capital natural, pero este sube, ¿sí? Si este sube más de lo que este baja, entonces mi capital aumenta. Y eso es lo que hacemos muchas veces, po. Cambiamos un capital por otro sin considerar entonces lo que heredan las generaciones futuras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo cambié capital natural, ¿ya? E hice capital, por ejemplo, de infraestructura y construí un colegio, yo asumo bajo este enfoque que las generaciones futuras van a tener un mejor bienestar en su vida. Por lo tanto, aumenta su calidad de vida e inmediatamente aumenta el capital. ¿Se entiende? Entonces, aquí en este modelo que nosotros tenemos y que acabamos de ver, la sustentabilidad es súper débil, porque somos capaces de, en este triangulito, que es el triángulo del desarrollo sustentable, vamos haciendo algunos cambios, ¿sí? Entonces, esos cambios que nosotros vamos realizando no importan porque de alguna manera el problema es que los vamos considerando dentro del capital total. Y ahí se viene un problema gigantesco para nosotros en economía ambiental. ¿Cómo lo vamos a hacer para ver cuáles son los bienes que efectivamente vamos a tomar y vamos a convertir y cuándo los vamos a convertir, ¿ya? Y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Y esas van a ser algunas preguntas que nos vamos a hacer y que van a ser esencial para nuestra asignatura. Entonces, aquí tenemos un problema, porque yo con el afán de que mi país crezca, ¿ya? Y lo conversábamos en la clase pasada, yo voy a poner el caso hipotético, vamos a poner paltas, ¿sí? Entonces las paltas generaron una gran riqueza en ese momento, sin embargo, hay una depreciación del capital natural. Pero si yo lo pienso de alguna manera, el capital creció. Entonces, muchas veces nosotros tenemos o debemos tener una precaución, porque esta depreciación del capital natural se queda en Chile, ¿sí? Y los países consumidores no la sufren. Por lo tanto, el bien que ellos están consumiendo en términos económicos tiene un valor, pero si nosotros le agregáramos el valor ambiental o la pérdida ambiental que tenemos, o el costo, si quieren llamarlo de alguna forma, ese precio debería ser muchísimo mayor, ¿ya?
Entonces, aquí viene el problema. Esta es la riqueza total de un país, ¿sí? Y esta riqueza total que tenemos acá está compuesta de varias cositas. Del capital producido, que está aquí, lo compone la maquinaria, el equipo, la infraestructura y la tierra urbana. Nos vamos a encontrar con el capital intangible, que es todo el capital social y humano, los activos externos, que son todas nuestras exportaciones, por ejemplo, ¿ya? Y nos vamos a encontrar también con el capital natural, que aquí están los activos del suelo, dígase minería, por ejemplo, del subsuelo, perdón, las tierras agrícolas, la madera y productos no maderables y las áreas protegidas. Vamos a suponer lo siguiente, chiquillos, ¿ya? Nos vamos a quedar con el caso particular hoy día de Parque Patagonia. Parque Patagonia estaba aquí dentro de un área protegida. ¿El Parque Patagonia está evaluado económicamente? Sí, sí. Entonces, en una decisión, en este caso, hace poco tiempo atrás, se decide quitarle un par de hectáreas al Parque Patagonia para, chiquillo, hacer entonces, por ejemplo, en este caso, capital producido e instalar una minera. ¿Sí? Yo acabo de cambiar capital natural y lo convertí en capital producido. ¿Sí? Pero si yo lo pienso de una manera, la riqueza total, ¿creció Chile? Yo creo que la respuesta que me van a dar es sí. Sí crecimos. ¿Por qué? Porque generamos más dinero. Sin embargo, lo que estamos haciendo es que estamos sacrificando capital natural, ¿ya? Para capital producido. El punto es que un país debe ponerse de acuerdo en cómo va a producir, y aquí el desarrollo sustentable, claro que se vuelve súper importante, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las variables va a tomar? Si va a tener una sustentabilidad débil o una sustentabilidad fuerte, ¿sí? Entonces, ahí debemos llegar a un acuerdo. El punto es que siempre nuestro capital natural va a contribuir a la riqueza total, ¿ya? Y ahí entonces hay una pugna en cuanto nosotros vamos a decidir si tocamos o no tocamos un recurso. Hoy día hay algo que se llama contabilidad del capital natural y eso también lo vamos a tocar en nuestra materia, donde nosotros somos capaces de contabilizar. Tal vez se van a acordar porque los mapas geográficos, ¿ya? Que tocaban, en este caso cuando tenían historia, ¿ya? Ese mapita que tenía los pinos, chiquillos, las minerías, eso es una contabilidad del capital natural, donde yo soy capaz de evaluar todo eso en dinero, ¿sí? Entonces, esta es una rama nueva que está saliendo. Hay algunos avances súper interesantes, principalmente en países como Costa Rica, chiquillos, que también vamos a entrar en eso, donde ellos hacen entonces un resguardo de su capital natural y casi toda su producción se basa en una sustentabilidad que es más bien fuerte, ¿ya? No de no tocar, sino de conservar, ¿ya? Bueno, como conclusión, hoy día nosotros vamos a tener varias cosas interesantes que considerar. Aprendimos un montón, ¿ya? Eh, pero una de las principales es que efectivamente existe este recambio del capital y se considera dentro de la riqueza de las naciones. Por lo tanto, los países deben decidir bien cuándo tocar o cuándo conservar sus recursos. Hablamos de economía, ¿ya? Y de qué significaba economía y tocamos también el tema de las necesidades, ¿sí? Ustedes van a poder sacar muchas más conclusiones y esas conclusiones las vamos a hablar en un ratito más cuando les toque la clase. Para la clase entonces vamos a tener algunas, en este caso, algunas consultas, ¿ya? Y participación. Así que les pido que vean este video hasta el final y después de eso entonces en un horario que les voy a dar en un rato más, nos juntamos a conversar sobre la materia. La participación va a ser evaluada, por supuesto, y me van a ir contando qué es lo que está pasando, qué es lo que encontraron bien, ya que les llamó la atención, qué es lo que pueden contribuir, cuál es la mirada que tienen, y con eso nosotros vamos a ir cerrando nuestra clase, ¿ya? Entonces, para que esto sea un poco más, en este caso, entretenido, la próxima clase tenemos control. Acuérdense que para esto nosotros habíamos definido un par de lecturas, ¿sí? Y la primera lectura que vamos a tocar se llama Algunas aplicaciones de economía ambiental, ¿sí? La materia más algunas aplicaciones de economía ambiental son nuestra próxima prueba, ¿ok? Nos vemos entonces. Que estén muy bien, se cuidan y respetan su cuarentena. Un abrazo.